Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Para todos los que se están conectando por ahí. Buenas tardes, vale. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sergio, aquí te compré el espejo, ven. Chicos, para recordarles, ayer estuvimos en la sesión de monitorías para todos los que pues estuvieron. Para los que no, recordarles que todos los lunes hay sesión de monitorías. ¿Qué hacemos en las sesiones de monitorías? Allí básicamente resolvemos dudas de todo tipo. ¿Listo? Dudas que tengan de la hoja de ruta, dudas que tengan de problemas con la plataforma, que no pueden, no sepan qué hacer, cómo manejar la plataforma. Todas estas dudas allí las resolvemos. Entonces, pues para que tengan en cuenta, no es obligatorio, pero pues sí es importante que asistan, ya que pues podemos agilizar aquí el tema de las tutorías y en ese momento se resuelven todas las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces, para pues extenderles la invitación, todos los lunes de 2 a 5 p.m. Y pues nada, por allá los espero también. El día de hoy vamos a ver unos ejercicios de razón y proporción. Además de recordarles pues inicialmente vamos a hacer un ejercicio de promedio ponderado. No sé si alguno tenga alguna duda de otro tema que no sea promedio ponderado para irla resolviendo, o que alguno pues no haya podido asistir ayer y tenga alguna pregunta sobre la hoja de ruta. Yo, Valentina. ¿Quién habló? Carol Torres. Un momentico, chicos, los voy a mutear para pues que no se nos llene la sala. Carol Torres, Carol, activas tu micrófono, por favor. Sí, ya lo activé. Buenas tardes. Lo que pasa es que en la hoja de ruta hay un punto, creo que es el 4, donde hay unas operaciones, ¿sí? Y Sí. no tengo ni idea realmente aquí en la solución del punto B, ahí cómo se operan las fracciones en ese punto, En el cuarto punto, el B, el B. esto es de radicales, ¿cierto? Sí, de potenciación y radicación. Uh-huh. Si quieres vamos a compartir. No sé si recuerdas de pronto las propiedades que teníamos de radicación o potenciación para que no, pues porque de eso se basa este punto. Básicamente tienes que usar todas las propiedades que te dieron para poder, no es resolverlo, porque no es resolverlo en la calculadora, sino es simplificarlo como a que quede algo más fácil. Ok. Sí, Entonces, sino que mira, tengo ahí. Sí. esto es 4/3. Y aquí a la 10, ¿sí? Sí, señor. Bueno, inicialmente hay una propiedad de tanto de potenciación como de radicación que nos indica que cuando está así una fracción, la raíz y la potencia hace parte tanto del numerador como del denominador. Entonces lo que hacemos es, esperen un segundo. Lo que hacemos es dividirlo, dejar arriba la raíz de arriba y la potencia arriba. Entonces así, mira. Esto quedaría así. Quedaría raíz cuarta de 4 a la 10 sobre raíz tercera, raíz cuarta igual, de 3 a la 10. Aquí, ¿qué más se puede hacer? Hay una propiedad también que dice que si tienes un exponente acá
y tienes un radical acá, puedes hacer lo siguiente. Esto quedaría 4 a la 10 cuartos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí está 10 a la 1, ¿cierto? 10 sobre 1, perdón. Sí, Mira acá. Este exponente es 10 sobre 1. sí, señora. Y este número es 4. Lo que hacemos es dividir. Entonces esto dividido o multiplicado un cuarto. Bueno, dividido 4 o multiplicado un cuarto. 10 dividido 4, entonces pues nos queda 10 cuartos. Y lo mismo pues abajo, ¿no? Entonces abajo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo pongo ahí abajo? Pues Sí, a mí, yo puse ahí el 3. el 3, pero ¿cómo quedaría el exponente? 3, 3 puse 10 cuartos. Sí, exacto. Ahí está bien. Quedaría 3 a la 10 cuartos. ¿Y qué se puede hacer ahí? Ahí se puede pues simplificar. Entonces, uy. Entonces acá pues nos quedaría, pues simplificando 10 cuartos, quedaría 5 medios, 4 a las 5 medios. Y de igual forma abajo, 3 a las 5 medios. Entonces podemos dejarlo así o podemos y volvemos y lo escribimos así. ¿Qué más podríamos hacer ahí? Y ya. Eso sería todo, básicamente. Pues simplificas lo que más puedas, ¿vale? Ok, Pero si te quedó claro cómo, o sea, es que no es resolverlo. Si te das cuenta, yo no divido aquí 4 y divido entre 3, no. Sino hacerlo más fácil, simplificarlo. ¿Sí entiendes? sí, señora. Listo. Si te queda otra duda, me avisas, ¿vale? Ok. Alexandra Fabiola, ¿me cuentas por favor por el chat o si quieres activar tu micrófono, cuál es la parte que no entiendes? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es aplicar las propiedades. Voy a mostrarles aquí o ustedes tienen las propiedades ya, Sergio ya se las había compartido. Entonces o sea, es importante que en estos puntos sí o sí apliquen propiedades. Entonces, está. Aquí dice Laura, yo tengo una duda en la hoja de ruta. ¿Para qué tipo de variables se acomodan mejor los siguientes tipos de gráficas? Pues en este punto no hemos aún llegado a este tema de explicar los tipos de variables, pero creo que ayer Jenny fue la que me hacía esa pregunta. Hay dos tipos de variables, hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Entonces lo que tú tienes que hacer es, pues para estos tres tipos de gráficos, el histograma, el diagrama de torta y el diagrama de barras, ¿cuál se acomoda mejor? O sea, ¿qué tipo de información tú puedes representar mejor en un histograma y no en un diagrama de torta? Pero entonces, pues si quieren, mejor esperamos a que ya hayan explicado este tema para que, pues ahí, si ya después de la explicación no tienen dudas, entonces ahí sí. ¿Tú me podrías explicar, por favor, lo de radicación de números racionales, raíz de una raíz? No, no toca hacer el diagrama. O bueno, pues sí, si quieren, pues ustedes lo pueden entender mejor con un ejemplo, pero lo que tienen que hacer es, tienen un histograma, tienen un diagrama de torta y un diagrama de barras. El histograma es como un diagrama de barras, pero con una línea de tendencia. El diagrama de torta es el circular que todos conocemos. Y el de barras es que tienen aquí un eje X, un eje Y, y aquí hay palitos así, con varios datos. Entonces, teniendo esos tres, ¿para qué sirve el histograma? ¿Para qué tipo de variables? ¿Para cuál es el diagrama de torta y para cuál es el diagrama de barras? No, no hay que hacer el diagrama. Únicamente puedes representarlo, o sea, explicar. Raíz de una raíz. La hoja de ruta la pueden hacer a mano y la pueden escanear. O también
pues hacerla en Word, ahí sí, pues no sé cómo les quede mejor. El punto es que si la hacen a mano, deben escanearla y subirla en PDF, o si la hacen en Word, deben guardarla como PDF y subirla. No hay problema como la hagan. Voy a explicarles entonces el tema de raíz y una raíz. Pues básicamente estos son propiedades, o sea, como les explicaba Sergio, son como una receta que sí o sí se debe seguir y se cumple siempre. Entonces son las propiedades que debemos seguir para poder simplificar estos números. A ver, ahí está. Dame un segundo que estoy buscando para compartirles. Lady, ¿qué duda tienes de las fracciones? Miren, estas son las propiedades para los que pues aún no las tienen o no las copiaron, las tengan en cuenta. ¿Se están viendo mi pantalla? ¿Alguno me confirma si estamos viendo mi pantalla o no, por favor? Ok. Mira, Mauricio, ahí están estas propiedades. Entonces, aquí encontramos en esta, la 1, 2, 3, la cuarta propiedad. Si ves, aquí está la raíz de A, primero a la N, y después la raíz de A a la N a la M. Es una propiedad que sí o sí cuando está así, tú lo puedes representar de esta forma o multiplicar M por N. Entonces, ¿cómo se haría esto en un ejemplo? Tú tienes raíz de... Tú tienes raíz de, no sé, vamos por acá. Tienes raíz quinta de raíz. Acuérdense que cuando no hay un número aquí, siempre hay un 2. Siempre. Entonces tengan presente esto. Siempre cuando no hay nada aquí, hay un 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es lo mismo que estaba en la imagen. Tenemos que multiplicar este por esto. O sea, tenemos que multiplicar 5 por 2. Raíz de 5 por 2 de 3. Y ya listo. Resuelven. Entonces nos quedaría raíz décima de 3. ¿Sí? ¿Sí quedó resuelta tu duda, Miguel? Por favor, ¿me confirmas? El quinto y el sexto punto. El quinto es de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces recuerden que este es, perdón, lo que no entiendo es si esa raíz se puede simplificar. Pues dependiendo de si la raíz se puede resolver, ¿no? Porque digamos en este ejemplo, raíz décima de 3, eso tendríamos que hacerlo con calculadora. Entonces, pues ahí ya lo único sería representarlo si quieres como 3 a la undécima. Ya, no es necesario solucionarla por lo que te digo, ¿listo? Me regalan un segundo, chicos. Qué pena, chicos. Si no aparece, si abajo, no, abajo no. Si no aparece el número aquí
aquí en la raíz, aquí, se los voy a subrayar con amarillo. Cuando no hay número aquí, o sea, aquí en ejemplo están 5, pero si no hay un número es un 2, siempre. Si hay un número es diferente a 2, entonces puede ser raíz tercera, raíz cuarta, raíz quinta, el número que sea. Entonces lo que les digo aquí ya, este sería el final, porque no es necesario solucionarlo, ¿vale? ¿Aló? Hola Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Em, Bien. Muchachos, les pido disculpas, habíamos tenido unas pequeñas dificultades técnicas. Entonces, para ponernos en sintonía, pues primero, el día de hoy no tengo la cámara disponible para darles el tema, pero pues aún así podemos seguir, ¿sí? Entonces, vale, entonces ¿me escuchas bien? Sí, Sí, todo perfecto. listo. Entonces, bueno, Valen, una pregunta. Quería Señor. saber en qué están solucionando dudas de De la la hoja. hoja de ruta, sí señor. Estábamos Uh, con el tema de radicales y al principio pues potenciación. No hemos tocado ningún tema más. ok, listo, listo. Bueno, entonces, qué vamos a realizar? ¿Ya terminaste de resolver dudas? O... Pues aún quedan dudas, pero entonces pues para no perder más tiempo de la tutoría, lo que les digo, los invito, las monitorías los lunes de 2 a 5. Allí podemos resolver ejercicios con ustedes y ya un poco más Exacto, sí, personalizados. listo. Bueno, muchachos. Eh, Muchachos, entonces, los temas para el día de hoy, matemáticas ciclo 3, son promedio ponderado, lo que habíamos quedado de ver, ¿sí? Que no terminamos de ver la otra sesión, y vamos a ver las nociones de potenciación, radicación y lo que es la razón y la proporción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a realizar esto. Entonces, ¿valen, muchachos? Ahí todos ven la pizarra. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. De la sesión pasada, nosotros habíamos alcanzado a ver unos temas y al final nos había quedado pendiente algo que se llama el promedio ponderado. Entonces, vamos a colocar aquí promedio ponderado. Listo, entonces, ¿qué sucede? Que el promedio ponderado es algo muy parecido a lo que habíamos visto con la media aritmética. Entonces, ¿qué resulta? Que el promedio ponderado, vamos a anotarlo así también, se define de la siguiente forma. Es la sumatoria de los x sub i, ¿sí? Por un p sub i dividido entre la sumatoria de los p sub i. Entonces, ¿qué sucede? Esto no les boto esta ecuación así solamente como una receta, ¿sí? Para que ya, ahí fue todo. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a desglosar esta ecuación. ¿Qué sucede con el promedio ponderado? ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les puse aquí? Lo siguiente, que era número de goles, y que nosotros aquí teníamos una serie de números. Nosotros teníamos aquí una serie de números que eran los goles que le habían metido al arquero de cierto equipo, ¿sí? Entonces, por aquí teníamos una cantidad de ceros repetidos, una cantidad de unos, una cantidad de dos, una cantidad de tres, y así con los otros números, no sé si hasta el 7 fue que analizamos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros decíamos que la media aritmética es la sumatoria de los x sub i sobre la cantidad de datos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta una cantidad n, la que fuera. Si eran 30 datos, pues sumábamos 30 datos y lo dividíamos entre 30. Entonces, ¿qué sucede? Esto pasaba con la media aritmética
esto, que es la media aritmética, a este vamos a ponerle la P de ponderado y a esta la dejamos normal, que es de aritmética. ¿Qué sucede? Que es que en esta ecuación, todos estos datos, cuando los sumábamos, tenían el mismo peso, por decirlo así. Espera un segundo, Sergio. Para todos, lo que está en X es el dato, ¿sí? Sí, entiendo. Y la P Exacto, es la ponderación que se le da a ese dato, exacto. ¿sí? Y Entonces, eso, lo que está ahí es una P sub I, ok, sí, qué pena que si no no, a me veces rayo preguntaban qué feíto. quiera. Yo tenía una Ya. súper presentación, pero tuve dificultades técnicas, se los juro, muchachos. Yo se las muestro para compararles mejor los conceptos. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que este es el promedio ponderado. Esta es la media aritmética. Y todos aquí tienen el mismo peso, ¿sí? Es decir, el 0 tiene el mismo peso, el 1 tiene el mismo peso y por eso lo sumamos. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros hacíamos una tabla. Si se acuerdan que nosotros colocábamos aquí nuestra variable, que eran los números de goles, y aquí colocábamos el 0, el 1, hasta el 7 o el número que estuviera. Y hacíamos así, chin, chin, ¿no es cierto? Y aquí colocábamos la frecuencia de cada dato, es decir, cuántas veces se repetía. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, el 0 se repetía 5 veces, este se repetía 2 veces, el 2 por aquí se repetía unas 5 veces, si no estoy mal, el 3 ya se repetía menos, y así, ¿no es cierto? Entonces, cada quien tenía sus frecuencias. ¿Cuál era la frecuencia? La cantidad de veces que se repetían cada uno de estos números, ¿sí se acuerdan? Entonces, yo al final les puse en la recta numérica ese ejercicio de por qué eso era como una balanza. Si se acuerdan que era una balanza, en donde la media aritmética era este pivote sobre el cual nosotros balanceábamos los datos para que estuviera así, como en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso nosotros los sumábamos y no había problema, o los podíamos ordenar en una tabla y hacer el mismo procedimiento y no había problema. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Resulta que ya no estamos hablando de números de goles, sino que es que ahora estamos hablando de sus notas, ¿sí? A ver si algunos aquí hacen como, uy, dijeron de notas de la clase. Entonces, ¿qué sucede? Yo como soy el profesor, eh, pues básicamente les explico cómo son las notas. Entonces yo les digo lo siguiente. Aquí hay algo que se llama, no sé, lo que se va a evaluar. Esto es lo que se va a evaluar. Y este es el peso que va a tener este es el peso que va a tener esa nota. P de peso, P sub I. Entonces yo les digo, aquí vamos a realizar 1, 2, 3 evaluaciones, ¿sí? Digamos que yo manejo así la materia. Entonces yo entro y yo les doy la materia a ustedes así. Yo doy 1, 2, 3 evaluaciones, yo les voy a poner tareas, yo les voy a poner aquí quizzes, Q de quizzes, no me voy a extender, y aquí vamos a colocar trabajo en clase. Trabajo en clase. En clase. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que yo les digo, pues como es el primer parcial, es el primer examen, esto va a valer un 20%. Este también va a valer un 20%. Este va a valer un 20%, allá vamos un 60%. A esto yo le voy a poner, a esto yo le voy a poner un 10%, allá vamos 70%. A esto le voy a poner un 15%, allá vamos 85%. Y a esto le voy a poner otro 15%. ¿Sí? Sergio, ¿qué te parece si yo voy mostrando eso en un Excel, como para que se entienda un poquito más? ¿Sí? Y ¿Sí? tú vas explicando y yo voy. Ah, ok, listo, dale. Dale, perfecto. Listo, entonces voy a comenzar a compartir. Un segundito. Como para que ellos vayan entendiendo ahí y ir haciendo las operaciones de una vez. Entonces, listo, ¿ahí lo ven? Sí. Listo. Entonces Entonces será coloquen en la X primera sub I. columna, exacto.
Eso, perfecto. Entonces coloca primero evaluación. Eso, segunda evaluación. Tercera evaluación. Tareas. Quizzes. Sí. Dale, quizzes. Y trabajos en clase. Listo. Entonces, y en el lado de la P sub I, Sí. en el lado de la P sub I vas a colocar, pues, cada una de las tres evaluaciones va a valer 20%. Entonces coloca 20. 20, 20, 20. Tareas va a valer 15. Coloquémosle 15. Para mí valen más las tareas. Quizzes, coloquémosle 15. Y creo que nos sobra un 10%, ¿sí? De trabajos en clase. Entonces, ¿qué 2, pasa? 4, 6, 30, 90, sí. Para 100. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos el 100%. Ahí tenemos el 100% de nuestra materia. Entonces, ¿qué pasa? Según eso, yo los voy a evaluar a ustedes. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora ese P sub I va a ser el peso relativo de cada una de las notas que ustedes obtengan. Entonces yo les digo, si la primera, la segunda, la tercera evaluación vale el 20% de la materia, y pues las tareas valen el 15, los quizzes valen 15 y los trabajos en clase valen el 10. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué es lo más importante en esta tarea? ¿Qué es lo más importante en esta materia? O sea, ustedes dicen, yo puede que me saque la mejor nota en trabajo en clase, pero la verdad, el fuerte de la materia, ¿ustedes dónde creen que esté? ¿Dónde creen que esté lo importante? ¿Quién? Exacto. Edilberto. Edilberto, gracias. Edilberto nos dice que es en la primera, la segunda y la tercera evaluación. ¿Por qué? Porque es que esas suman el 60%, ¿sí? Esas son las que tienen más peso. Entonces yo a esas les tengo que poner atención, porque es que si yo me saco un 0 en alguna de esas evaluaciones, por más que yo sea juicioso haciendo las tareas, que me vaya bien en los quizzes y en los trabajos en clase, puede que yo pierda la materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ese es el peso relativo. Entonces, ahora, porfa, Valen, digamos por ahí en la columna G, coloca número de goles, eso. Y coloca ahí en esa columna, en la que está abajo de número de goles, o sea, justo ahí debajo de la otra celda, eso ahí, los números del 0 al 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Y al lado del número de goles, puedes colocarle la F de frecuencia. Eso, perfecto. Listo. Y Entonces, ahí dale. no te iba a decir que sí, aquí pongo varias Exacto. frecuencias. Coloca las veces que se repetían esos datos. Listo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que hay cierta similitud entre la primera tabla que está a la izquierda y en la de número de goles. ¿Por qué? Porque es que resulta que las veces que se repiten esa cantidad de goles que le meten al arquero de nuestro equipo, es como si fuera el peso relativo de nuestra distribución, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eh, em, la, el promedio ponderado se diferencia de la media aritmética en que aquí uno le asigna unos pesos relativos a ciertas variables, ¿sí? Digamos la primera evaluación, la segunda evaluación, ¿sí? Y a diferencia de la media aritmética, en la media aritmética lo único que nosotros hacemos es sumar, nada más, es lo único que nosotros hacemos. Pero si lo organizamos en una tabla, vemos que las veces que se repiten es un símil con la P sub I, es decir, la frecuencia es algo muy parecido a la P sub I. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos
la sumatoria de la multiplicación entre x sub i y p sub i. Entonces, digamos que aquí la materia la está viendo Valentina. Entonces, Valen, vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación donde tú colocas cuánto te sacas en cada una de esas De 1 a materias. 100, ¿sí? Sí, como Oh, tú quieras. Entonces, pues, ok. devuélvete a tu época del colegio, donde uno empezaba como a ponerse nervioso, sí, como que, ay, exacto. No, te digamos que me la tiré. No, ya me tiré todas mentiras. Una no me la tiré. Eso, fuimos de más a menos. Ah, jovencita. Bueno, entonces, coloca las Entonces, notas. no, yo era buena, no sé, cojan. Listo. Entonces, Digamos ahí como tenemos para contrastar. eso. El quiz es, no, ya lo estoy. Entonces, ¿qué sucede? En la siguiente columna, al lado de P sub I, vas a colocar la, perfecto, vas a colocar la tabla, el encabezado que sea X sub I por P sub I. Eso. Este, Las, este asterisco significa por aquí, pues para que no se confunda con la X. exacto, eso está muy bien, vale. Entonces, ahora lo que vas a hacer es multiplicar el X sub I de cada uno de estos por el P sub I. Perfecto. Arrastra todos esos datos. Y entonces, ¿ahora qué tenemos? Entonces, resulta que esto lo manejamos en porcentaje, ¿cierto? Entonces, quiero que me saques la sumatoria de eso. Quiero que sumes cada uno de esos datos, porfis. Si quieres, eso ahí. Uy, Eso. Perfecto. Entonces resulta que ese es nuestro dato. Eso. Y ahora, esto ya es. listo. Entonces resulta, entonces ahora voy a entrar yo a compartir pantalla, me voy a grabar ese dato, 7225, Ujú. y les voy a explicar esa parte. Entonces, resulta que tenemos esto. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Sí? Nosotros lo que hicimos ahí fue aplicar cada una de estas cosas. Entonces, resulta que el promedio ponderado, en este caso, nos dio lo siguiente. La sumatoria Aparte de hablar. de los X sub I por los P sub I, ¿sí? Nos dio 7.225. Y entonces, como nosotros evaluamos la materia según el 100%, pues la sumatoria de los P sub I, si yo les dije que la sumatoria daba 100, porque era 100%, pues en este caso no lo pusimos en unidades de porcentaje, simplemente lo dejamos el 100. Pero ahí se entiende. Entonces, la sumatoria de cada uno de estos era 100, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que al realizar esta división, como tenemos un número dividido entre 100, lo que tenemos que hacer es correr dos cifras. Digamos que aquí está una coma, corremos una, dos, y el resultado de esta división nos va a dar 72.25. Si nosotros medimos las materias de 1 a 100, y yo soy el profesor de mates, entonces por acá tenemos 100, por acá tenemos 0. Entonces yo digo que la línea de muerte de esta materia, o sea, donde se van a rajar o van a pasar la materia, va a ser, vamos a colocarlo en 70. En mi colegio era 75, no me acuerdo, creo que sí. No, 65. Bueno, cuando yo estudié. Bueno, igual Bueno, yo estoy hace poquito. bueno, igual es mi materia. Entonces, Ah, bueno, no sé. entonces vamos a hacer lo siguiente. Pasan con 90. Eh, entonces va a suceder lo siguiente, que los que saquen más de 70 pasaron, ¿sí? Y los que saquen menos de 70, pues perdieron. Entonces, en este caso, Valentina pasó, pero pasó como medio raspando. O sea, ella está contenta, pero bien, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que tenemos que entender del promedio ponderado es que la diferencia
con la media aritmética es que a esta se le agrega un peso relativo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sumar la cantidad de los pesos relativos, ¿sí? Sumar estos pesos relativos. Entre eso es lo que se divide. ¿Por qué? Porque ahora, Valen, compárteme otra vez el Excel, please. Voy. Listo. Entonces, nosotros tenemos la tabla de goles y frecuencia. Entonces, si tú seleccionas cada una de estas frecuencias, ahí te va a lanzar la sumatoria. Entonces, no, solo la de frecuencia. Vale. Entonces ahí 21. nos dice que la suma es 21. Eso quiere decir que lo que hubo fue 21 partidos. Si ustedes recuerdan, muchachos, nosotros hacíamos No, 21 goles. No, 21 partidos. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es... Porque es que mira, si aquí dice que al arquero le metieron 0 goles y las veces que se repitió esa situación fueron 3 veces, o sea, en 3 partidos, pues durante 3 partidos no le metieron gol, ¿sí? Ah, ok, sí, ya. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que ese es el resumen de toda esa lista de 21 datos que nosotros organizamos de menor a mayor y aparte los agrupamos en datos comunes, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, Sí, si estaría nosotros... fácil hallar el tema de la moda. O sea, esto sería como cuando lo hacemos para la moda, ¿cierto? Sí, pero para este caso, para efectos prácticos de este ejercicio, sí nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí la frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Esta frecuencia, haciendo un símil con el P sub i, si nosotros sumamos todo el P sub i, nos va a dar la totalidad de la materia, ¿sí? Y si nosotros sumamos la frecuencia es la cantidad de partidos, y si nosotros recordamos que la media aritmética es dividido entre n, o sea, entre la cantidad de partidos, pues entonces la sumatoria de las frecuencias es igual a la sumatoria de los P sub i, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los P sub i es 100 en este caso, y la sumatoria de las frecuencias es 21, que era, como vuelvo y les digo, era el resultado pues de ver cuántos partidos hubo en la temporada. Entonces, en esa temporada hubo, ¿qué? Bueno, 33 33 partidos. partidos. Bueno, hubo 33 partidos. El concepto es el mismo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 33 partidos. ¿Se acuerdan que en la media aritmética uno lo que hacía era sumar la cantidad de goles que había en esos 33 datos y dividirlo entre 33? Entonces, en este caso, lo que uno hace es, pues, Tener en cuenta. el P sub i va a ser como la frecuencia y uno va a dividir entre el P sub i. Entonces se los voy a demostrar de la siguiente forma. Vamos a hacer el número de goles por la frecuencia. Eso. Eso, ese es el número de goles por la frecuencia. Ahora sácame la sumatoria de ese número de goles por frecuencia. ¿Qué? ¿Sí da 100? Bueno, perfecto. Entonces, ¿ahora qué sucede? Quiero que porfa, Valen, me realices la división entre esa multiplicación de goles por frecuencia, o sea, el número 100, Sí. y divídelo entre la frecuencia, entre la sumatoria de la frecuencia, que es 33. Listo. Nos dio 3.0303. Es un número periódico o no periódico. Ahí como repasando de todo un poquito. Es un número periódico. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, quiero que solamente... bueno. Resulta que si nosotros realizáramos, si nosotros desplegáramos todos los 33, digamos, si tú colocaras 0, 0, 0, que es la lista de los datos, ¿sí me entiendes? Si tú colocaras 0, 0, 0, 1, 1, 1, Okay. 4 veces, todo eso, ¿sí? ¿Sí? Exacto.
Sí, sí, digamos que tú realizas todo eso. Ujú. O bueno, sí, ya, hazlo, eso no creo que nos tome mucho tiempo. Miércoles, 1, 2, 3, 3, 6. Pero es que listo. Listo, perfecto. Ahora quiero que me selecciones todos esos datos, todos, 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 todos. Listo. Si ven que abajo en la parte inferior derecha de la pantalla nos aparece promedio, recuento y suma. Entonces, el promedio nos aparece 3.03030303, que es de la misma forma que nosotros lo hicimos aparte aquí a la parte izquierda en la tabla que nosotros armamos. Entonces, para hacerlo más evidente, quiero que encima de número de goles coloques X sub I. En la parte de frecuencia coloques P sub I. Y entonces, ahora sí nos vamos a dar cuenta, muchachos, si subes porfa un poco la pantalla, pues que es básicamente cuando uno hace una media aritmética, ¿sí? Solamente la sumatoria y todo eso, uno está incluyendo, intuitivamente uno está asignando también las frecuencias, porque es que está sumando 3 veces el 0, porque es que está sumando 4 veces el 1, y sumar 4 veces 1 es lo mismo que 1 por 4. Es por eso que la multiplicación y la suma de las multiplicaciones nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que es que vuelves y subes un poquito más, por fin. Que es que aquí yo no estoy repitiendo la primera evaluación un 20%. O sea, eso no tiene sentido. Sino que es que yo le estoy asignando un peso relativo. Pues en este caso, en el caso del número de goles, cuando yo estoy repitiendo cierta cantidad de datos, digamos que desde el punto de vista matemático, le estoy asignando cierto peso relativo a nuestra distribución de frecuencias. Entonces, si nosotros colocáramos muchas veces 0,00000, pues la frecuencia va a aumentar. Y como ese dato va a tener más peso relativo, pues nos va a cambiar el promedio y, por decir algo, nos va a jalonar más los datos y van a tender los datos más hacia el cero. O si colocamos más veces 1, 1, 1, 1, 1, al realizar todo este procedimiento, lo que vamos a tener es que los datos se van a intentar ir más hacia el 1. Entonces, bueno, eh, eso, eso es básicamente la diferencia, ¿sí?, que existe entre el promedio ponderado y la media aritmética. Recuerden, en una es una frecuencia y en otro es un peso relativo. Ese peso relativo puede ser porcentaje, cantidad de veces que se repite, ¿sí? ¿Me lo Entonces, recuerdas? Aquí es promedio ponderado, ¿sí? sí, eso es promedio ponderado. Para que quede ahí. Y aquí, esto. Uy, uy, uy. Listo. No sé qué dice. Entonces ahora, Ya listo. ahora ¿Y ¿qué es lo esta es que media tenemos? aritmética? Exacto, sí. Esa va a ser la media aritmética. Para que tengan ahí presentes las dos. ¿Sí? Entonces, es para que noten como esa diferencia, pero a la misma vez noten esa similitud que hay, ¿sí? Entonces, más adelante, digamos en otras sesiones en las que estemos pues más adelantaditos en tema, yo les voy a ir reforzando esta idea, ¿sí? Eh, También tengo la presentación, vuelvo y les digo, por problemas técnicos, pues
digamos que hoy no se pudo, mañana tal vez, pero por ahora es avanzar en tema. Porque lo que sigue ahora, muchachos, es algo que se llama razón y proporción. Entonces, yo tenía un arma pedagógica re chévere, se los iba a explicar con un meme a mi estilo, muy bacano y todo, pero pasó lo que tenía que pasar. Entonces, ahora les voy a decir algo. Una razón, bueno, ¿para qué utilizamos las razones? Las razones y las proporciones. Como antes yo les venía mencionando, las razones y las proporciones nos sirven para algo muy importante, que lo utilizamos en todo, se los juro que en todo. Parece una historia de vida. Se usa en algo que se llama la regla de 3 simple o también la regla de 3 compuesta. Miren, eso lo usa todo el mundo y esa es la base para resolver triángulos en matemáticas. Eso sirve para realizar escalas, ¿sí? Para entender conceptos un poco más abstractos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que es que nosotros cuando tenemos una razón es lo siguiente. Una razón es una comparación. Entonces, vamos a colocar aquí razón. Listo, razón. Y por aquí voy a colocar que es una comparación de cantidades. Yo estoy comparando una cantidad con otra. Entonces, por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Yo tengo un carrito. Entonces voy a dibujar el carrito en 3D. Chin, 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 chin. Bueno, esto es un carro, muchachos. No me juzguen. Esto es un carro. Y resulta que cada carro tiene 4 llantas. Entonces, nosotros lo que vamos a es a comparar un carro contra 4 llantas. Aquí yo estoy comparando una cantidad contra otra. Estoy comparando ¿qué? La cantidad de carros contra la cantidad de ruedas. ¿Qué sucede? Que esta razón va a cambiar, pues dependiendo de las cantidades que nosotros comparemos. Digamos, nosotros tenemos una cara, entonces nosotros podemos hacer una razón. Una cara tiene 2 ojos, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Una cara tiene 2 ojos. 2 ojos. Mauricio dice que sí, eso significa que por cada 4 llantas hay un carro. Es exactamente así esa es la relación. Exacto, sí. O por cada carro hay 4 llantas. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que ahora, para darles otro ejemplo, yo tengo, a ver, no sé si han visto esas motonetas que van por la calle, que son las que reparten papas, que son las de Margarita y todo eso, son unas motonetas todas chistosas. Bueno, es un carrito. Esto es un carro. Y es un carrito de 3 ruedas. Entonces nosotros también planteamos otra relación así. Un carrito de esos tiene 3 ruedas. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente una razón. Pero el tema se vuelve un poco más chévere, digámoslo así, cuando yo ya no comparo razones, cuando ya no comparo cantidades, sino lo que comparo son razones. Entonces, ahí eso lo que se llama es una proporción. Entonces, en cuanto a proporción, ¿yo qué les puedo decir? La versión más bonita de una proporción y la versión más gráfica de esto se llama un triángulo. En este caso, un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es que yo puedo hacer algo así.
tícli, una raya en la mitad que va a medir acá, 4, ¿sí? Y digamos que aquí donde la partí, desde acá, de esta distancia, hasta donde partí, digamos que esto mide 5. Entonces, ahora la pregunta es, si yo tengo que el triángulo en su totalidad, la altura es 12, yo quiero saber cuánto mide toda la base del triángulo. ¿Cuánto mide? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay algo que uno plantea y es una proporción. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que mirar esto de aquí. Momentico. Nosotros tenemos que mirar esto de aquí. Nosotros tenemos que hacer de cuenta que esa rayita, que algunos me dirán, esa rayita en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Esa rayita, como es una línea recta, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que es recta. Como es recta, nunca va a cambiar su inclinación. O sea, lo que yo les quiero decir es que el ángulo que hay acá va a ser el mismo ángulo que hay acá, ¿sí? Que haya más distancia es otra cosa, pero la misma inclinación que hay acá, si yo hago una línea por acá, va a ser la misma inclinación que hay acá. Miren, este ángulo que estoy pintando en rojo, esa misma inclinación, tiene que ser la misma de acá. Porque es que esta línea en ningún momento puede torcerse. Porque es una línea recta. Entonces, ¿qué sucede? Al ser esto una constante, nosotros podemos plantear una proporción, que es una relación de razones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se los voy a poner así. Entonces, yo digo, tanto el alto, bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a hacerlo así. Tanto el alto, ¿sí? Como el ancho del primer triángulo los voy a relacionar. Y los voy a relacionar así. Alto sobre ancho. Carro sobre ruedas. Cara sobre ojos, ¿sí? Así como lo hacía. Entonces, por cada 4 de alto que tiene mi triangulito chiquito, voy a tener 5 de ancho. Y yo lo voy a relacionar con esto. Si yo coloqué alto arriba y ancho abajo, pues tengo que seguir el mismo patrón. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a volver a escribir acá alto y acá ancho. Pero entonces lo voy a achicar acá para que no nos haga nada. Y no, en este ya no puedo hacer nada. Vamos a colocar acá alto y aquí ancho. Entonces, ¿qué sucede? Yo vuelvo y lo relaciono. Pero esta vez, ¿a quién voy a relacionar? Voy a relacionar al triángulo grande. Entonces, aquí les voy a poner triángulo chiquito y aquí les voy a colocar triángulo grande. Entonces, el alto del triángulo chiquito ya sabemos que es 4 y el ancho es 5. Pues entonces nosotros tenemos este dato que pues nosotros queremos saber. Nosotros, si ya tenemos el alto de este triángulo, que es 12, nosotros, ¿qué ancho tendremos acá? ¿Qué ancho tendremos acá? Entonces, nosotros sabemos que es una proporción. Entonces, una proporción, recordemos, muchachos, se los voy a colocar acá. Una proporción es una relación de razones. Relacionar es comparar, ¿sí?
Entonces, es una relación de razones. ¿Por qué? Yo aquí tengo una razón y otra razón. Entonces, ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Averiguar este ancho. Entonces, ¿qué sucede? Como este dato que es la X, voy a borrar aquí un momentico y voy a colocarlo aquí ya más específico. 4 sobre 5 tiene que ser igual a 12 sobre X, pero no olvidemos que eso viene de altos y anchos, lo que les decía. Entonces, nosotros tenemos que averiguar cuánto vale esta X. Entonces, esta X, como está dividiendo, ¿no es cierto? Porque está en el denominador. Si está dividiendo, nosotros para despejarlo, lo que vamos a hacer es mandarlo a multiplicar, lo vamos a mandar a la parte de arriba, no a la de abajo, a la parte de arriba. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Nuestro ancho, que es la variable que no sabemos, multiplicado por 4/5. Y eso va a ser igual a 12. Entonces, voy a borrar acá y vamos a seguir. Sergio, disculpa que te interrumpa. Si quieres, vamos cerrando, que tengo que Ok, abrir otras 2 sesiones. listo. Perfecto. Entonces, muchachos, para no alargar más esto, nosotros lo que hacemos es mandar a multiplicar este de acá porque está dividiendo y como este está multiplicando, ¿sí? Como este está multiplicando, lo vamos a mandar abajo. Entonces nosotros vamos a tener que el ancho, este ancho de este triángulo, va a ser igual a 12 multiplicado por 5 y todo esto sobre 4. Y así es como nosotros sabemos cuál es el ancho de este triángulo. Entonces, vuelve y juega. Una razón es una comparación de cantidades, ¿sí? Y pues en este caso, si estamos hablando de carros, de caras, ¿sí? De motonetas, pues nosotros relacionamos esas cantidades. Pero ya cuando hago una proporción es relacionar, ya es como tal unas razones, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, eso nos sirve. Digamos que aquí ya no tenemos un triángulo, sino aquí tenemos la Torre Colpatria, que era el edificio más alto de Colombia, y aquí estamos nosotros. Si esta es la sombra que proyecta, Sergio, el edificio, nosotros a punta de triángulos, relaciones, proporciones de matemáticas, y se ha hecho, a punta de triángulos se ha mostrado incluso la curvatura de la Tierra, pues podemos, si no sabemos la altura del Colpatria, nosotros con nuestra altura y la distancia que pues hay, ¿sí? Con toda ya una geometría, podemos averiguar todos los datos que necesitemos. Bien, entonces, muchachos, en síntesis, esa fue la comparación entre la media aritmética y el promedio ponderado. Y estas son las definiciones entre razón y estas son las definiciones de razón y de proporción. En la siguiente sesión vamos a profundizar en lo que es la definición de radicación y potenciación y además vamos a reforzar todos estos conceptos. Muchachos, muchas gracias vale. por todo. Hasta luego, chicos. Gracias.